Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por que nos permites adorarte, alabarte y glorificarte. Queremos exaltarte, queremos darte gloria, queremos darte honra. Padre, en esta noche, Señor, también queremos oír tu voz, queremos aprender de ti, queremos ser llenos de ti. Queremos que tu palabra haga ese efecto poderoso en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre, hemos estado hablando sobre el Pentecostés, ¿verdad? Y cómo volver al Pentecostés. Hablamos de volver a ser iglesia, como en los tiempos de el inicio de la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre la unidad. Amén. Hace rato me platicaba mi esposa que habían hablado también de esto. Yo creo que Dios quiere hacer algo. No habían hablado en la reunión de pastores sobre la unidad. Vamos a abrir la escritura, los que tengan ahí su Biblia, en Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9. Le doy lectura. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Amén. Que dice que mejores son dos. Ese es bueno, vamos a introducirnos para hablar de la unidad con este texto, pero vamos a ver primero qué es la unidad. Unidad no solamente es el estar reunidos con mucha gente, ¿sí? O tener cierta amistad. No es algo más allá. La unidad tiene que ver con seguir el ejemplo de la divinidad. ¿Quién es la divinidad? Dios, un solo Dios que se manifiesta en tres. Sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que conocemos como la Trinidad. Eso lo mencionó Jesús en algún momento, que deberíamos de ser uno, así como esa esencia de Dios, ¿no? Ese Dios trino, que son tres personas diferentes, pero son un solo Dios. Algunos piensan que los cristianos que somos trinitarios creemos en tres dioses. No, es un solo Dios. La Biblia dice que nuestro Dios es uno solo. No creemos en tres dioses, pero sí que Dios se manifestó al mundo en estos tres. Pero bueno, el tema es la unidad. Nos muestran la unidad perfecta. Nos muestra el Señor primeramente este ejemplo para que nosotros vivamos en unidad, diciéndonos así deben de estar en unidad. Y aquí cuando dice mejores son dos que uno, nos está hablando de esa bendición de no estar solo, de esa bendición de no querer siempre estar aislados. Hay gente que le gusta ser sola, pero aquí dice la palabra de Dios que mejores son dos que uno, y dice, y van a tener mejor paga de su trabajo, ¿no? Los que trabajan por volumen o por destajo, como le llaman, cuando se unen pueden producir mucho más, ¿verdad? Si hablamos también de la unidad del matrimonio, ¿sí? También este texto concuerda, ¿no? Mejores son dos que uno. Inclusive dice la Biblia, y hay del solo, ¿sí? Que no tenga quien lo levante, quien lo auxilie. Y también la Biblia habla de un cordón, ¿verdad? Que cordón de tres dobleces dice que es más difícil de romper. Esto está hablando de que la unidad tiene poder. Pero vamos a ver la unidad con un ejemplo material. Por ejemplo, la música, ¿no? Sabemos que tiene
pues muchísimos instrumentos. Si nos imaginamos una orquesta, ¿sí? Tiene instrumentos de viento, tiene instrumentos de percusión, tiene instrumentos de cuerdas, que tienen que sonar unánimes, ¿sí? En una misma tonalidad, ¿sí? Para que pueda disfrutarse esa armonía, ¿no? Esa unidad que está bien conformada para que se oiga bien una pieza, ¿sí? La armonía tiene que ver también con el matiz. No es una clase de música, solamente les explico rápido. El matiz es el manejo de la intensidad de la música. La música tiene, no recuerdo bien, pero creo que son 6 niveles de intensidad. El más bajo, ¿sí? Es un nivel muy suave. No recuerdo el nombre, pero es el nivel más bajo. Y de ahí en adelante es que cuando casi no se oye, ¿sí? Y así va aumentando, ¿no? Y conforme va la pieza musical, ese manejo de la intensidad tiene que saberse distribuir, ¿sí? Incluyendo a veces un silencio, ¿no? Eso le da la armonía, le da el sabor, le da el sazón a una melodía. Pero ¿qué es lo que provoca que esto suene bien? Primeramente, el acuerdo. Amén. ¿Qué es lo que provoca que suene bien? El acuerdo. La Biblia nos enseña que hay poder en el acuerdo, ¿sí o no? La Biblia dice que donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Para poder estar de acuerdo, los músicos que están en la orquesta tienen que comunicarse, ¿sí? Pero yo que he estado en esto de la música, cuando hay un músico soberbio, es bien difícil. ¿Por qué? Porque él quiere, no, va a ir así, ¿sí? A veces el acuerdo no se respeta. Por ejemplo, el volumen, no, yo le voy a subir más, yo no voy a hacer como me lo dicen, yo voy a hacer como a mí me gusta. Y se empieza a provocar un desorden. Si no hay acuerdo, no hay armonía. Tiene que haber acuerdo para que haya armonía. El que tiene el trabajo de tocar un instrumento muy suave, ¿sí? En la música hay sonidos que no se notan hasta que no están, ¿sí? Cuando no están sí se nota el hueco, pero a veces no se nota, a menos que sea un experto que tenga un oído musical. Pero esos sonidos son muy importantes, pero son tan solemnes que aunque llenan mucho, pero no son muy notables para la lógica, pero el oído sí los está captando. Entonces, si esa persona, ¿sí?, decide no hacerlo porque él quiere sonar, porque él quiere que todo el mundo lo vean, ¿sí?, entonces empieza a perder esa armonía, ¿sí? Entonces, el orgullo rompe la armonía, ¿sí? Ya si lo trasladamos a la vida de iglesia, cuando alguien es egoísta y dice yo lo hago para mí, ¿sí?, ¿verdad? Es como un equipo de fútbol, ¿sí?, que tienen que dar pase, que tienen que pasarse la pelota para poder meter un gol. Cuando alguien es orgulloso y quiere jugar solo, pues siempre va a perder. Esto es parecido. En la iglesia la unidad es algo similar, ¿sí? El orgullo, el querer estar solo, el no entender que somos un solo cuerpo. Dice la Biblia que el cuerpo está unido por las coyunturas. Amén. No hay que usted se dé un martillazo, ¿sí?, y que le duele su dedo, ¿sí?, pero es algo que le estremece todo el cuerpo, ¿sí?, porque la Biblia dice que cuando una parte del cuerpo se duele, dice que todo el cuerpo se duele también. ¿Qué quiere decir? Que en el amor, en la unidad, cuando alguien está pasando por tribulación,
nosotros deberíamos sentir esa necesidad que tiene la persona. Cuando una persona está pasando por alguna tristeza, nosotros deberíamos estar doliéndonos también. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo, ¿sí? Amén. La Biblia nos dice que debemos de ser un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate cómo dice aquí. Dice, de manera, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Bájale un poquitito, ¿no? Como que va a zumbar. Todas las victorias que sean de uno tienen que ser de todos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien tiene una victoria de manera personal, un hermano de la iglesia, todos deberíamos de gozarnos con él. Dice la Biblia, porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Dios nos compara con el cuerpo. Siempre ha comparado a la iglesia con un cuerpo, con un solo hombre. Pero también veo que aquí que dice que debemos tener un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Dios. Amén. Aunque este texto es muy profundo, hoy lo quiero dirigir a que tenemos una sola fe. ¿Cuántos dicen amén? Deberíamos tener una sola fe. Pero dentro de las mentalidades, aunque podríamos decir tenemos una sola fe, pero tenemos diferentes creencias. Cuando la Biblia dice que debe ser un solo Señor y dice un solo bautismo, amén, una misma cosa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos diferentes maneras de pensar y diferentes maneras de vivir y diferentes maneras de creer? ¿Sí? Entiendo que muchos llegamos ignorantes de muchas cosas a la iglesia y conforme va avanzando el tiempo, pues se nos va despejando y se nos van quitando ciertas, por ejemplo, supersticiones, ¿no? Pero hay gente que tiene ya tiempo en el evangelio y todavía tiene creencias medio raras, ¿no? Todavía tiene pesadillas y pone un vasito de agua abajo de la cama, ¿no? Todavía está creyendo en supersticiones, en cosas que no están en la Biblia, ¿no? Espero que no, que nosotros como creyentes no hayamos participado de la ofrenda a los muertos, porque la Biblia nos enseña que no, ¿verdad? Pero ¿por qué a veces pasa? Porque todavía no estamos firmes en una sola fe. Un día estaban ahí cocinando unas hermanas y llega alguien y le dice, no toques la cuchara del mole, porque yo ya la toqué y si la toca otra se va a echar a perder el mole. Ah, caray, pensé que eran cristianas, pensé que no tenían ese tipo de ideologías o supersticiones paganas. Pero a veces se llega a tener tantas creencias que no tenemos una sola fe. Tenemos un revoltijo de cosas en nuestra cabeza que no provienen de Dios. ¿Cómo podemos tener un solo sentir si tenemos diferentes maneras de vivir la fe? La Biblia nos habla de un solo bautismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todos estamos en
en ese anhelo, ¿no?, de ser una familia. El bautismo sabemos que tiene un significado también profundo, pero de la manera más sencilla, que es por inmersión. ¿Qué quiere decir que es por inmersión? Que te sumerges totalmente en el agua, después, que significa muerte al viejo hombre, y cuando sales del agua estás representando que eres una nueva criatura. Amén. ¿Cuántos de nosotros, aunque no hayamos sido bautizados en agua, somos bautizados ya en el Espíritu, en esa fe? Amén. Que ya tuvimos ese anhelo de morir al viejo hombre, ¿sí? No de acomodar al viejo hombre a las cosas nuevas que estamos aprendiendo de Dios, porque queremos acomodar nuestra vieja manera de vivir a lo nuevo. Pero no, el bautismo es una renuncia. El bautismo es morir, ¿sí?, y buscar la manera de ser una nueva criatura, ¿sí?, para que las cosas viejas pasen y las nuevas vengan. Entonces, si tú te consideras parte de la familia de Cristo y te consideras un miembro del cuerpo, ¿qué tienes que tener? Una sola fe. Amén. La gente tiene una ideología que nosotros ya no deberíamos tener, ¿sí? La gente tiene una ideología de que, bueno, mira, todas las religiones nos llevan a Dios y no importa cómo le hagas, el chiste es que creas en Dios y todos los caminos nos llevan a Dios. Es una ideología errada, porque la Biblia dice que no hay otro camino más que Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el único camino? Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que los diferentes caminos, las diferentes religiones no te llevan a Dios, entre comillas, porque algunos dicen, bueno, las religiones todas te llevan a Dios, pero para juicio, porque tarde o temprano Dios nos va a pedir cuentas, nos va a llamar, y sí vamos a estar con Dios, pero ¿qué va a pasar con nuestra eternidad? Tenemos que entender que Jesucristo es el único camino. Amén. Jesucristo es el único camino. A Dios no le interesa mucho la denominación, pero también hay que entender que es una denominación, ¿no? ¿Qué es una denominación? Alguien que me diga, ¿qué es una denominación? O el nombre de una denominación. ¿Nadie? Hay muchas denominaciones, pero muchas veces se confunde la denominación con una secta, ¿sí? Una cosa es una secta, una cosa es una denominación, ¿sí? Hay muchas denominaciones que no quiero decir nombres, pero de todas esas denominaciones, aunque tienen diferentes costumbres, pero tenemos la misma fe. Amén. A eso no le interesa a Dios, nuestras diferentes costumbres, nuestras diferentes maneras de hacer las cosas. Lo que a Dios le interesa es que tengamos una sola fe. Amén. Unos somos más alocados, otros son más solemnes, otros tienen mucho formalismo, pero lo que importa es tener una sola fe. Amén. No confundamos la denominación con el sectarismo. Amén. A Dios no le importa la denominación, pero sí le interesa que no estés metido en una secta. Bueno, entonces, una sola fe. La unidad. ¿Qué trae la unidad consigo? Trae la manifestación del amor de Dios, porque dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que son unos a otros. Cuando se manifiesta el amor dentro de la unidad, vamos a ser ya identificados, no solamente por la gente, sino ya somos identificados por Dios. Estos son mis discípulos. Amén. En que tengamos amor los unos por los otros. Amén. Somos una familia. ¿Cuántos dicen amén? La diferencia de una organización a la iglesia es que nosotros somos familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
La familia, pues usted tiene una familia en su casa, usted se preocupa por su familia. Si su hijo no llega temprano, ya le está marcando dónde estás. Cuando vemos que alguien está enfermo, todos nos unimos para poder ver qué está pasando, hay que llevarlo al doctor. Cuando alguien está pasando por una crisis, nos vemos con esa necesidad de cubrir esa necesidad. Pero en la iglesia, en la familia de Cristo, debe de ser exactamente lo mismo. Amén. Cuando alguien tiene una necesidad, nosotros tenemos que buscar la manera de cubrirlo. Amén. Tenemos que tener ese amor suficiente que viene de Dios para poder traer algo, no solamente material, a veces el consuelo, a veces el acompañamiento, a veces que no somos muy buenos para aconsejar, a veces ni siquiera tenemos la palabra correcta para dar un consejo, pero lo que sí podemos hacer es dar acompañamiento. Amén. Tan solo el saber que la persona que está en problemas sepa que estás a su lado. ¿Cuántos dicen amén? Que sepa que estás ahí. Eso va a tener un fortalecimiento a la iglesia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que rompe la unidad? ¿Sí? La soberbia, ¿sí? Hablamos de la armonía, ¿sí? Qué triste es cuando en un grupo que adora a Dios alguien se siente superior, cuando alguien no quiere ponerse de acuerdo, ¿sí? Todo va a sonar muy mal, ¿sí? Y aunque se llegue humanamente a tener una armonía, no se va a transmitir la presencia de Dios, sino que simplemente va a sonar como si pusieras algo mecánico a sonar, ¿sí? Se va a ir un mecanismo, ¿sí? Pero no se siente la presencia de Dios. Hay veces que he conocido muy buenos músicos que tienen una capacidad tremenda, pero lo triste es que cuando tocan se oye hueco, como que algo le falta, como que no tienen ese punch, no sé. Y eso es porque no están adorando a Dios, porque solamente es un aprendizaje mecánico, ¿sí? Porque las notas no están proviniendo del corazón, ¿sí? Por eso se oye vacío, ¿sí? Por muy buenos y excelentes que sean, ¿sí? Estudiados. Esto pasa cuando no hay unidad, ¿sí? No estamos representando a Cristo al mundo, ¿sí? No estamos siendo embajadores del reino. No estamos transmitiendo a la gente el testimonio de Jesucristo, ¿sí? ¿Qué trae la unidad? El poder del testimonio. ¿Y qué es el testimonio? El mostrar una realidad a la gente, que esa realidad le va a mostrar una verdad. Por ejemplo, si nosotros damos testimonio de que estamos en unidad, la gente va a ver que verdaderamente aquí existe el amor de Dios. ¿Cuánta gente no hay allá afuera herida, que tiene problemas familiares, que hay desunión, que hay desintegración en la familia y que tiene necesidad de un abrazo y de estar unidos, y llega hambriento de Dios y encuentra aquí una familia, ¿sí? Y que encuentra el amor de Dios, que encuentra la unidad en la familia? Entonces esta persona se va a sentir como Cristo quiere que se sienta. Se va a sentir abrazada por Dios. Nosotros somos como los brazos de Dios que van a abrazar a la gente, ¿sí? Y que le va a transmitir a la gente la paz que solamente Jesucristo sabe dar. Amén. Dice la Biblia que Jesucristo tiene una paz que es sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento, pero nosotros somos los que debemos de portar esa paz a través de la unidad. Amén. Donde no hay unidad en la iglesia, hay contienda. Donde no hay unidad en la iglesia, hay pleito, ¿sí? Qué triste es ver una congregación que debe de representar el amor de Dios y que termina representando el chisme, que termina representando mentira y el pecado, ¿sí? Qué triste es esto. Pero nosotros debemos demostrar al mundo
que hay un Dios vivo y poderoso que derramó toda su sangre, que su amor fue eterno, que nos amó con amor eterno y que ese Dios es nuestro Dios y que ese amor está habitando en nosotros. Esto es lo que debe de ver la gente en nosotros, porque nosotros somos embajadores del reino, que quiere decir un representante de Cristo. Amén. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Pero para esto se necesita unidad. Para esto se necesita tener una sola fe. ¿Cuántos dicen amén? Estamos orando, mi esposa y yo, y le pido que se conecte a orar con nosotros, a que el Evangelio se le revele a las personas, para que no comprendan el cristianismo como una religión más, ¿sí?, sino que puedan tener esa revelación, que sus ojos se abran. Amén. Para que puedan formar parte del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? En la unidad hay poder, ¿sí? La unidad, ya lo vimos, es parte de lo que atrae el Pentecostés, ¿sí? No me quiero regresar mucho, pero ya vimos que el Pentecostés fue cuando vino el Espíritu Santo y vimos toda su definición y todo de manera profunda. Pero todo eso que ya aprendió usted que es el Pentecostés va a llegar cuando la iglesia esté verdaderamente unida. La unidad trae el fuego de Dios, y el fuego de Dios representa una iglesia llena de poder del Espíritu Santo. Amén. Así que necesitamos estar en unidad. Podemos tener diferencias, pero esas diferencias no nos tienen que dividir. Esas diferencias no nos tienen que hacer que uno estemos en contra del otro, ¿sí? Y así como en la orquesta, ningún músico tiene que sentir que es mejor que el otro, y nadie tiene que menospreciar al otro, ¿sí? Así sean las maracas, ¿sí?, pero tenemos que tomar ese instrumento como algo que va a sonar y que va a ser parte de la armonía, ¿sí? Así sean los sonidos que están muy escondidos, forman parte de esa armonía, de esa obra de arte. Entonces, dentro de la casa de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, ningún ministerio es menos, nadie es más y nadie es menos, porque todos somos igual de importantes. Así lo dice la Biblia, que inclusive los miembros que parecen ser más importantes, dice que se cubren más. Amén. Cada pieza que Dios pone cada parte del cuerpo, ¿sí?, es importante, ¿sí? Hay gente que vive mutilada por una desgracia, ¿sí? Tal vez le amputaron un pie, ¿sí?, en un accidente puede perder un dedo, puede seguir viviendo, ¿sí?, pero ya empieza a haber cierta deficiencia, ¿sí? Hay veces que si te lastimas un dedo, ya tu equilibrio no es el mismo, ¿sí? Pero también hay algo. Hay gente que por enfermedad alguna parte de su cuerpo no crece, y los vemos en la calle con un pie muy chiquito o con una manita, ¿sí?, y todo el cuerpo ya es grande, como si tuviera una manita de un niño de 6 años, por todo su cuerpo fuera grande. Es una enfermedad, ¿sí? Y a veces en la iglesia le pasa eso, ¿sí? Hay gente que no quiere crecer, aunque son parte del cuerpo, ¿sí?, tal vez son mano, ¿sí?, pero esa parte del cuerpo no quiere crecer, y ahí anda el cuerpo con una manita, ¿sí? O hay gente que Dios lo llamó al cuerpo y no se une al cuerpo, ¿sí? Por eso la Biblia dice: ay de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Hay un contexto ahí amplio, pero para rápido, un mutilador del cuerpo puede ser una persona que divide, que se divide él o ella personalmente, que dice: no, yo no quiero participar. Y los que meten chisme y ¿cómo se dice?, cizaña para que una persona no pueda entrar al cuerpo, ¿sí? Esos son los mutiladores del cuerpo, ¿sí?
Porque si uno de nosotros es un dedo, ¿sí?, y alguien lastima ese dedo, alguien corta ese dedo, hablamos en las semanas pasadas del poder de la lengua, ¿no? Esos son los mutiladores del cuerpo. No debemos ser mutiladores. Dios te pone en un cuerpo, ¿sí?, pero cada quien está en el cuerpo, ¿verdad?, en el lugar y en la posición que Dios mismo puso. Amén. Entonces debemos ser contentos de que somos parte del cuerpo. Amén. Debemos de estar gozosos de que somos parte de una familia. Debemos de estar gozosos de que ya no estamos solos. Principalmente Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero en segundo, tenemos una familia que nos respalda y que está con nosotros en cualquier necesidad. Amén. Yo creo que si yo estuviera pasando algo difícil, usted estaría conmigo. Amén. Yo creo que si yo tuviera una necesidad, usted estaría pendiente. Y yo creo que sería mi obligación, y no solamente una obligación, sino sería algo que yo haría sin que me lo pidieran, estar ahí en cualquier necesidad. Debemos de estar en esa sensibilidad, ¿verdad?, en esa empatía los unos con los otros, para que la bendición de Dios pueda llegar. Tenemos hermanos que están en rehabilitación, que tal vez vienen lastimados. ¿Qué necesitamos ser? Ese refugio, esa familia. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gustó mucho cuando llegué a la iglesia por primera vez y encontré una familia. Eso a mí me ayudó bastante para poder salir de las garras de las drogas, del vicio, el encontrar una familia que estaba pendiente, ¿no?, que estaba orando por mí, el tener un consejo cerca, ¿sí? Eso es ese principio de unidad que nosotros tenemos que tener. En este momento nosotros tenemos que reflexionar un poquito. Si yo verdaderamente me considero parte del cuerpo, ¿sí?, o no soy parte del cuerpo. ¿Sí? Para ser parte del cuerpo, ahí está el secreto, ¿no? Una sola fe. ¿Cuántos dicen amén? Un solo Señor, un solo bautismo. Amén. Es necesario que tengamos una entrega total a Cristo, ¿sí?, y dejar lo que durante años no nos ha servido. Fíjense cómo somos como seres humanos. Hay cosas que no nos han funcionado. Hay creencias que hemos tenido desde hace mucho tiempo que no nos han funcionado. Y que aunque no nos están funcionando o no dieron fruto en nuestras vidas o no han traído sanidad a nuestra casa, las queremos seguir practicando. Nosotros tenemos que entender que hay un solo Señor. El poder de Dios es uno. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos muestra cómo el pueblo de Dios le daba la espalda a Dios, ¿sí?, y se iba a buscar otras cosas, ¿sí? Por ahí hubo uno que se fue a consultar a un adivino, ¿sí? Por ahí había quienes decidieron hacer un becerro de oro para adorarle, ¿sí? Dice que empezaban a meter cultos a la iglesia profanos, y empezaba la gente a contaminar su corazón, y Jesús le llamó fornicación, no al acto sexual, sino al hecho de traicionar a Cristo, ¿sí?, creyendo en cosas. ¿Por qué la Biblia es clara? Y a veces es tan clara que a veces nos da con claridad que buscar a Dios no necesitas ningún
ninguna muleta. ¿Cómo lo puedo decir? Porque hay quien dice, mira, vamos a traer sal, por ejemplo, ¿no? Y a través de esa sal la vamos a regar y Dios te va a bendecir, ¿no? Hay quien hace eso. He visto hombres de Dios que hacen eso. He visto quien el aceite lo tiene como si en el aceite estuviera el poder, ¿no? En pocas palabras, Dios no necesita nada para obrar más que su poder. Amén. Y tu fe, que es la que te va a conectar con Dios. Es un solo Señor, un solo poder, ¿sí? Cuando yo era niño, con esto ya terminamos, mi abuela empezó a buscar de Dios, ¿sí? Porque unos amiguitos por ahí, y ahí me doy cuenta que Dios nos empezaba ya a tener algo preparado. Un amiguito que conoció a mi hermano en la escuela, nosotros estábamos como por ahí por primaria, ¿sí? Y nos empezaron a llevar a la escuela dominical. Era en una iglesia presbiteriana, ¿sí? Nos empezaron a llevar, ¿sí? A dar de comer, ¿sí? A regalar ropa, ¿sí? Y nos empezamos a sentir muy bien. Inclusive recuerdo que mi primer encuentro con Dios, yo creo que fue ahí porque cuando yo recibí a Cristo, así de niño, pues sentí ese poder que a veces se derrama en nosotros, que es el fuego del Espíritu Santo. Pero por algunas cosas nos cambiamos aquí al Estado de México y empezó a haber una confusión, ¿sí? De que mi abuela, en vez de buscar a Dios o de estar firme, andaba aquí, luego andaba por allá. Había veces que íbamos con los espiritistas, ¿sí? Había veces que íbamos con los testigos de Jehová, ¿sí? Había veces que íbamos a consultar a los de las cartas, ¿sí? Y así, para aquí, para allá, para aquí, para allá, ¿sí? Y luego, bueno, otra historia que sería muy larga contarla, pero eso a mí me hizo tambalearme. Eso me hizo tambalearme en no concentrarme en una sola fe, sino tener muchas ideologías que a veces no alcanzaba yo a comprender, ¿sí? Pero quiere uno buscar a Dios a su manera, quiere uno buscar a Dios haciendo tanta cosa, ¿sí? Que más que acercarse a Dios, nos empezamos a alejar, ¿sí? Más que acercarse a Dios, empieza a haber una confusión en nuestra mente, ¿sí? Yo me acuerdo que yo sufrí mucho de tener unos sueños muy horribles en las noches, y se supone que mi abuela como cristiana ya tiene el conocimiento de hacer oración por mí. A veces hacía oración, pero a veces me echaba 2 o 3 menjurjes. A veces hacía oración, pero a veces hacía otras cosas. A veces me llevaba a la iglesia y a veces me llevaba con los espiritistas, que no son más que brujos. Y ahí empezó a haber una confusión, ¿sí? Y entonces, en vez de alinearme a buscar a Dios, empecé a tambalearme. ¿Por qué? Porque no era una sola fe, no era un solo Señor, ¿sí? No podemos estar con un pie aquí y con otro pie allá. Yo le voy a rogar que ahorita que oremos, le diga a Dios: revélame el Evangelio de Jesucristo. Amén. Revélame el Evangelio de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios está en toda la gente. Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios, ¿sí? Tú te puedes levantar a la mañana, escuchar el horóscopo y creerle más que a la Biblia y decir que crees en Dios. A veces hay cristianos que todavía están preguntando: ¿y tú qué eres? ¿Escorpión? ¿Acuario?
Y están creyendo en cada barbaridad porque no tienen una sola fe, no tienen un solo Señor, porque no se les ha revelado Jesucristo. ¿Cuál sería entonces nuestra oración? ¿Cuál sería nuestra oración? Señor, abre mis ojos. Quiero que tú seas mi único y suficiente Salvador personal. Amén. El único. ¿Sí? La oración de fe es lo primero que hacemos al llegar a la iglesia, pero tal vez mucho la hicimos y no la entendimos, por eso ahorita la vamos a hacer. Pero la oración de fe es cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? Que no necesitamos más muletas. Nuestro único y suficiente Salvador personal. Amén. El único. Y lo único que nos puede restaurar y que nos puede levantar es su poder. No vemos un Jesús que hacía milagros en la tierra y que le decía a la gente: mira, te voy a ayudar a que tú vas a sanar, ¿sí? Pero me vas a traer 2 ancas de rana y me vas a traer una cola de pescado y voy a hacer ahí un mejor y te voy a sanar. No vemos a Jesús haciendo eso, ¿sí? Una vez dice que tomó lodo, le escupió, lo revolvió y lo puso en los ojos de alguien. Pero esto tiene su contexto. Los teólogos dicen que pasó lo mismo que cuando el tiempo de la creación. ¿De dónde formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra, ¿no? Hizo lodo, del barro. Y se piensa que este hijo no tenía ojos y que Dios creó ojos en ese momento. Eso es lo que piensan algunos y creo que es verdad. Pero de ahí en fuera, cuando llegó una mujer con flujo de sangre, iba caminando y dice que tocó su manto, dice que salió poder. ¿Sí? Pero no era el manto, ¿sí? Era el poder de Jesucristo. Amén. Y dice que Jesús volvió y le dijo: tu fe te ha sanado. Una fe. Amén. Jesucristo hizo muchos milagros y les decía: tu fe te ha sanado. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Inclusive vemos cómo Jesucristo rompió no solamente con la superstición, sino con las formas antiguas de a veces hacer milagros. Había un paralítico que llevaba ya mucho tiempo y había un estanque, el estanque de Betesda, donde verdaderamente venía un ángel de Dios, y cuando venía se removían las aguas y la gente sanaba. Y había un hombre que estaba ahí esperando y no había unidad, no había nadie que lo metiera. Dice que cuando él quería venir, ya otro ya estaba ahí. No había quien le ayudara. No había unidad. Pero sin embargo, dice que Jesús, pasando por él, dijo: mira, levanta tu lecho y anda. ¿Sí? Ahí Jesucristo rompió el molde. Él quería sanar de una manera, pero Dios lo sanó de otra. ¿Sí? Desde ahí nos enseñó Dios a que Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que va a bendecir tu canasta, Él es el que va a bendecir tu trabajo, Él es el que va a prosperarte en todas las cosas. ¿Sí? Dejemos de buscar en cosas externas la bendición de Dios. ¿Sí? Podamos levantar todos juntos en una unidad las manos, en una sola fe, y que Dios haga la obra en nosotros. Sin estar creyendo en que hay cosas que nos van a ayudar. Solamente en Cristo hay salvación. Por eso dice la Biblia: y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que Jesucristo. Amén. En Él hay libertad. ¿Sí? Jesucristo aborrece, abomina. ¿Sí? Y fíjate que cuando Cristo habla de abominación, está hablando de que hay cosas que odia. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús abomina que nosotros consultemos a los muertos y que tengamos una relación con ellos.
Y nos habla de una verdad, ¿sí? De modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. ¿Qué quiere decir? Que aunque les pongas aguacates no van a venir. Los que vienen son demonios. ¿Sí me explico? Dios abomina todo ese tipo de prácticas y nosotros debemos de empezar a ser libres de todo eso, ¿sí? Qué triste es cuando de repente me encuentro un hermano por ahí y viene con su hijo vestido de diablito, cuando sabemos que ese día, ¿qué día es? 2, es el cumpleaños de Satanás. La iglesia satánica está festejando el cumpleaños de Satanás y en las escuelas se empiezan a perder 2 niños porque empiezan a hacer sacrificios humanos y los cristianos nos hacemos partícipe de toda tanta maldad porque queremos verlo todo inocente. No hemos querido renunciar a las prácticas. A veces hay maldiciones en nuestros hogares, a veces hay cosas que son puertas abiertas para que el enemigo nos destruya a nosotros, destruya a nuestros hijos, pero las seguimos abriendo porque no tenemos una sola fe. Amén. Tenemos que tener una sola fe. Es necesario que se preparen la palabra, porque lo único que lo hace libre es el conocimiento de Cristo. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? La verdad que Jesucristo tiene, o más bien Él es la verdad, no tiene la verdad, Él es la verdad. Entonces, sigamos a Jesucristo y Él va a transformar nuestra vida en todos los sentidos, ¿sí? En todos los sentidos. Renunciemos a todo tipo de cosas, de supersticiones, de trampas, ¿sí? Sabemos que hay muchos hermanos, me quedan 5 minutos. Sabemos que hay muchos cristianos o falsos cristianos que están haciendo, como dice la Biblia, mercadería de la fe, y que hacen cosas que no deberíamos de creer, pero muchos lo creen. Por ejemplo, alguien que fue a Jerusalén y que trajo tierrita de Jerusalén y hace unas bolsitas y te dicen, mira, aquí va a estar tu milagro, y la gente va y compra una bolsita de tierrita, ¿no? Hay otros que dicen, mira, tenemos astillas de la cruz de Cristo. A veces la ignorancia de la gente y la necesidad de la gente de algo espiritual que nos sana o nos ayude, nos hace hacer cosas que no, hasta dejar de pensar, ¿no? Porque si fuéramos inteligentes, nos daríamos que ya de tantos años que llevan vendiendo astillas de la cruz de Cristo, pues diríamos, ya se acabó, ¿no? Y no es posible que siga habiendo después de 20 años astillas de la cruz de Cristo. Pero es tanta la ceguera que llega a tener la gente que creen en eso, ¿sí? Entonces la gente se empieza a enriquecer, los falsos maestros se empiezan a enriquecer a través de la fe, de la ignorancia de las personas. Pero nosotros, cuando hacemos el llamado a la unidad, estamos hablando de que nosotros mismos, como miembros de la iglesia, tenemos que hacer partícipe a la gente de una verdad. Aquí debe de haber mucha gente discipuladora, mucha gente que le dé a su hermano ese consejo y que le diga, mira, aquí está Cristo. Mira, no te dejes engañar, ¿sí? Jesucristo es la verdad y la vida, ¿sí? Aquí hay solución. Hay gente que necesita una oración, ¿sí? Hay que hacer esa oración. Que no nos dé pena acercarnos a un hermano, abrazarlo y decirle, mira, Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Sí? Eso va a cambiar mucho las cosas, ¿sí? Pero hablé de las diferentes creencias porque a veces la iglesia no se puede unir porque cada quien tiene diferentes ideologías,
y no es eso. Es una sola fe y un solo Señor. ¿Cuántos dicen amén? No hablo más porque tocar a la gente en su punto más sagrado, y yo sé que vemos gente muy nueva, ¿no? Muy nuevecita, ¿sí? Que es normal que tenga otras creencias y que Dios los vaya limpiando y los vaya limpiando y los vaya ordenando, ¿sí? Pero se tiene que hablar la verdad. No quiero tocar en los puntos más sagrados de la gente, porque a veces tenemos ahí cosas, pero sí voy a orar para que Dios les revele la verdad. Y Dios los va a tocar tanto que de repente me van a hablar porque ya llenaron costales de cosas que no debería tener en su casa. Dios les va a revelar el evangelio. Esto nos ha pasado muchas veces, ¿no? Nos han hablado para decir, mira, ya tengo un alterón aquí de brujerías y cosas que hay que tirar porque Dios ya me libertó. Dios ya me iluminó cuál es el camino. Así que vamos a orar para que Dios traiga unidad, pero traiga liberación y una sola fe. ¿Cuántos dicen amén? Esto de la diferente creencia, Dios me lo habló al último, porque no lo tenía como planeado, ¿sí? Pero entendí que hay muchos que estamos todavía con falta de conocimiento, pero no se preocupen, porque Dios en su amor y en su misericordia va a traer, ¿sí?, esa revelación, esa iluminación a su mente y a su corazón para que la palabra de Dios la pueda entender completamente. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu infinita presencia, por tu infinito amor.